Buenas tardes a todos, bienvenidas, soy Josep Alleu, director del Palau Macaya. Les quería decir bienvenidos al Palau Macaya, Centro UNESCO de la Fundación La Caixa. Me gustaría empezar con una frase que tenemos en la web que seguramente también les motiva a todos aquellos que están aquí. Decíamos que el cambio climático es uno de los peligros más grandes para la salud humana. Desde el Macaya, desde el Palau Macaya, muy a menudo hablamos precisamente del cambio climático, pero probablemente con todo lo que está acaeciendo y también de acuerdo con las líneas que tenemos en el plan estratégico de la Fundación La Caixa, nos queremos enfocar mucho en cómo este cambio climático impacta en la salud de las personas. Doy por sentado que la mayoría de personas conocemos todos los efectos, claro, de este cambio climático y todos sabemos, hace muy poco, evidentemente y desafortunadamente en España, en Valencia, vimos una de las consecuencias de este cambio climático con las inundaciones de la famosa Dana. El mensaje que nos brindan desde la ciencia y academia es que es necesario actuar. Tenemos mucha información, mucho análisis realizado y ha llegado el momento precisamente de plantearse, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde otros niveles, desde la sociedad, desde las personas que estamos aquí en el Palau Macaya, desde este auditorio? ¿Qué podemos hacer para actuar? En este sentido, desde hace varios meses, desde el Palau Macaya tomamos una decisión. Queremos contribuir precisamente desde una reflexión positiva. Y por eso pedimos a los amigos de Edis Global para tener un ciclo positivo. Y precisamente esto es lo que iniciamos y durará hasta diciembre de 2025. 6 meses muy enfocados en lo que vamos a dar inicio hoy. Porque en el Palau Macaya lo que hacemos muy a menudo es crear estos espacios de reflexión conjunta entre distintas identidades, instituciones y en conclusión con la sociedad civil para hablar, para discutir. Pero para llegar precisamente a llegar a conclusiones y respuestas. El ciclo de narrativas y acción ante el cambio climático trata esta conexión entre el cambio climático y la salud a través de varias conferencias abiertas al público, como hoy, o también talleres respecto a 3 esferas muy importantes que son y que tienen que ver en el diseño del ciclo, la vida, el espacio y el movimiento. Los talleres son espacios participativos, lo que hacemos es promover el diálogo entre las personas que invitamos, personas de distintos ámbitos, instituciones públicas, el mundo de la academia, el mundo de la comunicación, el mundo de la sociedad civil, con el objetivo que a partir de la reflexión y a partir de las evidencias que tenemos, poder precisamente lanzar propuestas a nivel mucho más comunitario. Y al final de este ciclo, es decir, hacia diciembre de 2025, lo que haremos será presentar conclusiones para que sean útiles en todos estos actores y, en definitiva, los que estamos aquí. Hoy presentamos Voces para la Salud. Lo verán y, bueno, seguramente lo explicaremos para ver cuáles son las bases científicas de este cambio climático, para animar un diálogo indicando las acciones. En este sentido, me gustaría saludar a las personas que nos ayudarán a reflexionar a la par que pensar el señor Fernando Valadares, junto con el señor Jonathan Watts, bienvenido aquí, y la señora Eliane Brum. Bienvenida al Palau Macaya, y el señor San Juan, que lo moderará. Simplemente agradecer, para concluir, tanto a Rafa Vila San Juan y Gonzalo Fanjul, Claudia, Laura Chica, para personas de Edis Global y de otras personas. Me concentro en ellos porque son los que he tenido más relación. Nos han ayudado a diseñar este ciclo, y también a nuestra compañera Silvia Sauquet, coordinadora del programa de aquí, de Palau Macaya, porque nos ayuda a crearlo. Y también a todos ustedes por haber venido. Simplemente les recuerdo que el miércoles 25 de junio, aquí en esta sala, volveremos a tener una conferencia en abierto, que precisamente hablará del papel de las comunidades ante estos eventos meteorológicos extremos. Muchas gracias e inauguramos este ciclo. Le paso la palabra al señor Rafael Vila San Juan. Gràcies, Pep. Gràcies perquè tu vas insistir. Hem de fer canvi climàtic. Gracias porque has insistido. Tenemos que hacer cambio climático, tenemos que seguir por el cambio climático. Nos tenéis que ayudar, tu equipo, Silvia,
todo el equipo, muchas gracias por esta iniciativa que considero que nos llevará de aquí hasta finales de año con lo que decías. Sesiones que hemos ido dividiendo con 3 ideas. La primera de todas y la primera idea que tenemos, no hemos venido a explicar el cambio climático, ya basta, ya tenemos muchas explicaciones, sabemos dónde estamos. Venimos a ver qué tenemos que hacer, venimos a ver cómo podemos cambiar narrativas, venimos a ver cómo podemos pasar a la acción. Y si me lo permitéis voy a pasar al castellano porque hay algunos compañeros que no tienen traducción, que vienen de Madrid y que por tanto nos entenderán mejor. Incluida Elian, que le cuesta un poquito, que le cuesta el catalán y que a nosotros a lo mejor nos costará, lo digo porque algunos pensáis, la conferencia será entre inglés y castellano, bueno, también habrá portugués. Elian hablará brasileiro, que es un poco más fácil que el portugués, pero que en todo caso si alguien tiene dificultades, pues está bien que coja el aparato de traducción, ¿no? Simplemente una nota sobre el ciclo. ¿Por qué este ciclo? Bueno, pues porque vienen tiempos difíciles. Ya tenemos aquí una situación complicada, muy complicada, con todo lo que significa el cambio. Estamos en un cambio de parámetros, estamos en un momento de transición total de lo que era un mundo en el que nos creíamos muy seguros a uno en donde nos vamos a estar mucho menos seguros, ¿no? Pero quizás aquí nos damos cuenta lentamente, pero hay lugares, y lo vamos a ver hoy, donde todo esto se produce de manera mucho más rápida, mucho más acelerada y tiene consecuencias en la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, hemos dividido el ciclo en tres grandes términos. El primero, vidas. ¿Cómo afecta a las vidas? ¿Qué pasa con la gente cuando ocurre el cambio climático? El segundo lo dedicaremos a espacios, ¿no? Cómo tenemos que pensar los espacios, desde el espacio, digamos, desde la naturaleza hasta las ciudades en las que vivimos, donde también tenemos que empezar a prepararlos. Tú, Josep, de ellas en Valencia. Bueno, pues en Valencia hemos tenido un episodio grave, muy grave. Aquí hemos tenido episodios que quizás no sean tan graves o no nos lo parezcan, pero podrían venir también episodios graves, ¿no? Y el tercero, movimiento. El cambio climático lo que está produciendo es todo un movimiento de población, nuevas migraciones que van a tener una incidencia en nuestro espacio, ¿no? Hoy empezaremos con Fernando Valladares, que para los que no lo conozcáis tanto, algunos de los que estáis aquí lo conocéis muy bien. Yo le iba a presentar como científico, pero él lo que es básicamente un agitador. Es decir, en un momento dado dijo, ya está bien de ciencia, ya tenemos el conocimiento que necesitamos. ¿Por qué no nos dedicamos a traducir eso en acción, en emociones que puedan hacer que todo esto cambie, ¿no? No voy a decir que es científico, lo voy a decir, pero vamos, que debería empezar diciendo que es del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que además es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, pero básicamente lo que es un comunicador, ¿no? Y él nos va a centrar el debate. Él va a poner dónde estamos, qué hay, dónde estamos, qué es lo que deberíamos de pensar, cómo debemos reaccionar, ¿no? Tendrá unos primeros 15 minutos para explicar eso, ya le he dicho por favor 15 porque luego abrimos el debate y aquí sí que quiero agradecer especialmente porque han venido para esto, ¿no? y están aquí. A Elian, por supuesto, a Elian Brum, que tuvimos la suerte de tenerla durante 3 meses en Barcelona en una residencia y que estuvo trabajando aquí pues, en charlas como estas, pero también en la exposición Amazonía, en fin, toda una serie de elementos. Elian vive en Altamira, que es, según su propia descripción, cuando me dijo, tienes que venir a verlo, digo, debe ser maravilloso. Y dice, no lo es, pero es donde tengo que estar. Es el lugar donde están en estos momentos pues, los principales poderes que están deforestando, que están creando o que están impulsando la expropiación de tierras para centrales eléctricas, etcétera, en la Amazonía. Y Jonathan Watts, que él también vive en la Amazonía, también vive en Altamira y lo que pasa es que él es editor en el Guardian de temas de medio ambiente y clima, ¿no? Y por lo tanto lo que queremos es ver cómo todas esas narrativas nos pueden ayudar a pensar en un futuro diferente. Yo, para empezar, Fernando, te pido que empieces tú. Me han preguntado cómo es la audiencia, digo, heterogénea. Es decir, aquí hay gente que estoy viendo que sois científicos que estáis trabajando en medio ambiente y también estoy viendo gente que por primera vez les veo y que probablemente a lo mejor tienen la sensación de decir, oye, yo esto no lo he entendido. Pues no os preocupéis, se levanta la mano, que para eso estamos. Y cuando hablamos el debate, que será después de esta primera presentación de Fernando, estaremos los 4 aquí y estableceremos un debate. Así es que espero que disfrutéis mucho la sesión. Acabaremos con un vídeo que dura media hora y que nos ilustrará o que será un poco el colofón a la charla que tengamos. Es que, Fernando, para no enrollarme más, te dejo el espacio a ti. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas.
siempre los agradecimientos. No sé quién va primero en esto del protocolo, pero aquí tenemos que agradecer también la participación, la presencia, el que se haya sacado un rato en una tarde de un día de diario para escucharnos a los que hemos pensado que este sería un tema relevante. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Me dieron un poco el cheque en blanco con el título y se me ha ocurrido algo así como lo más saludable para la salud. Y espero que lo hagamos en plan narrativo dinámico y que al final también contribuyáis a qué os parece que es lo más saludable para la salud. Podemos empezar de muchas maneras, pero quiero empezar con algunas preguntas. Para la ciencia, lo más importante son las preguntas. Quizás recordéis del nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville le decía a Acho, si haces buenas preguntas tienes la mitad del problema resuelto. Así que una primera pregunta es, ¿somos una sociedad débil? Quizá alguno se quede como diciendo, ¿y esto a qué viene? Pero en cualquier caso, ¿cómo podemos saberlo, si somos o no somos débiles? Os voy a poner dos piezas de información. Una, la histórica. Los ciclos de la historia revelan una y otra vez que los tiempos difíciles llevan a gente fuerte y los tiempos fáciles llevan a gente débil. Venimos de varias décadas donde la guerra no era una manera de solucionar los conflictos. Vivimos en la era que algunos llaman la era del centro comercial con aire acondicionado y eso nos hace débiles. Históricamente, al menos, es lo que se espera de nosotros. Pero luego tenemos unos síntomas de nuestra debilidad. Socialmente hay unos síntomas muy palpables que los podemos ver en los dos lados del Atlántico, que se caracterizan por la hipocresía, por el negacionismo, por el populismo y por distintas formas de odio, llegando hasta la violencia. Estos son síntomas característicos de una civilización que se asoma, vamos a decir, a un cambio profundo de turno o a un colapso, como llaman otros. Lo suyo para una especie biológica es extinguirse y lo suyo para una civilización es colapsar. Quizá podríamos hacer de ese colapso algo más llevadero o posponerlo, no hay que darse prisa tampoco, y en eso es lo que podemos entrar hoy, ¿no? Yo para provocar, ¿no? Agitador me han llamado. Bueno, agitar conciencias, provocar. Estamos en un momento en el que conviene pensar de otra manera, no de una forma, digamos, lineal, tipo Wikipedia o un flujo ordenado de ideas. Yo os presento algunas preguntas que a mí me han hecho caerme del guindo. No sé si en Barcelona os caéis de un guindo, en Valencia se caen de la higuera, porque allí no tienen guindos. A mí son preguntas que me han hecho decir en qué mundo vivo, ¿no? ¿A quién alimenta el sistema alimentario? Un sistema alimentario global que produce el doble de la comida que hace falta para comer y que aún así hay 11 millones de personas que mueren de hambre. ¿A quién aseguran las aseguradoras? Yo, ingenuo de mí, pensaba que las aseguradoras aseguraban a las personas. Sin embargo, unos meses antes de los grandes y tremendos incendios en California a principios del 2025, incendios que se vieron venir porque son como las danas, un fenómeno natural, pero como las danas amplificados por el cambio climático y debido a la historia reciente de esa costa que venía sobrellevando varias sequías muy intensas, las compañías de seguros en septiembre, octubre cancelaron 90.000 pólizas. De tal forma que los californianos y californianas cuando se enfrentaron a los incendios de sus casas se quedaron sin nada. Fue tan brutal la situación que incluso en un país tan neoliberal como Estados Unidos, se les preguntó cómo ha podido pasar y las aseguradoras contestaron muy tranquilamente, teníamos que velar por nuestra solvencia financiera. Me caí del guindo. ¿A quién protege la legislación ambiental? Pensemos cómo funciona. La declaración de impacto ambiental está encargada por la empresa promotora. De tal forma que si el impacto ambiental no sale conveniente, quizá el que ha trabajado en el estudio pues no es vuelto a contratar. Hay un obvio conflicto de intereses. ¿A quién cobija la ley de la vivienda? Un derecho humano universal. El artículo 47 de la Constitución española. Y en España hay 4 millones de viviendas vacías, cientos de miles de ciudadanos españoles que no tienen opción a la vivienda. Y eso sí, el sector de la construcción encadena 3 años consecutivos con un crecimiento de récord de más de un 2,5% anual. A mí, que me lo expliquen. ¿A quién defienden los políticos? Esto es una pregunta interesante porque estamos en un sistema representativo, pero cuando salen elegidos, el comentario en los bares, en el trabajo es: a mí no me representan. Vaya con el sistema representativo. Y cuando vemos los rifirrafes de muchos políticos decimos: ¿a quién están defendiendo? Más allá de sus
propios intereses. ¿Y a quién financian los fondos de inversión? Esto es una característica de nuestra civilización. Cada vez los fondos de inversión, el dinero, el promotor económico de una actividad está más lejos de la situación, de tal forma que si esa situación, si esa oportunidad de negocios tiene impacto en las personas, tú no tienes ninguna vinculación emocional, histórica, social, no te dicen nada. Tú has puesto un dinero y quieres que ese dinero se multiplique. Es que hay algunos agricultores, o es que violenta un poco los usos tradicionales. A mí me da igual, yo ni los conozco, no sé ni qué son. Yo estoy a 5.000 kilómetros, yo estoy en Estados Unidos y es una inversión que se hace en Valencia. Estupendo. Y claro, aquí estamos preocupados por un objetivo tan honesto, tan transversal, pero tan complejo como es el tema de la salud. ¿A quién cuida el sistema de salud? Un sistema, globalmente hablando, desde Inglaterra, Estados Unidos, pero también España, todo el norte global, en el que en realidad apenas se evita que la gente enferme. A mí es un sistema que me sorprende. Así que por eso os propongo dos cosas que sí que supondría un salto cualitativo en la salud de la humanidad y no tanto avances en las terapias génicas o en la cura del cáncer. Esos son avances mínimos comparados con lo que os voy a proponer. El primero es la visión holística de la salud. Vista la salud de una manera, como os desarrollaré un poco, mucho más amplia de lo que ha sido tradicional. Y por otro lado, mantener a raya el negocio. Porque esas 6 preguntas, 7 con la de salud, que me he hecho y me han hecho caerme del guindo, tienen mucho que ver con lo del negocio. La visión holística de la salud podríamos poner también como 3 grandes patas. Cerebro, cuerpo, que muchas veces estaban un poco como disociados, y entre medias las emociones. Si sabemos que muchas personas se curan solas, si basta, el 10% de los casos que se atienden en atención primaria se resuelven con que sea el mismo médico el que les trata a la familia durante más de 10 años. Fijaros si las emociones tienen poder. El ecosistema interior. Cada organismo, cada individuo, cada ser humano no es una persona, ni mucho menos. La persona es una parte de un ecosistema compuesto por cientos de miles de organismos, muchos de los cuales la ciencia no les tiene ni nombre, ni sabe qué hacen ahí. Cuando se habla de que 2 personas tienen química o no tienen química, la química está establecida muchas veces por metabolitos secundarios que producen ellos, los microbios que viven con nosotros, que nos ayudan hasta a elegir pareja. Somos realmente un ecosistema, no solo nos ayudan a digerir o no digerir, o digerir regular o peor o mejor, sino también hacer muchas cosas, tomar muchas decisiones y, por supuesto, determinar nuestro estado de ánimo. Y finalmente el ecosistema exterior, del que quizá hemos hablado más o tenemos más conciencia. Cuando se habla de salud global es a eso a lo que se va, al planeta. Bueno, pues vayamos al planeta. Sí que me gustaría recordar una frase para mí muy emocionante de Sara Velasco. Su padre murió de silicosis como buen trabajador de las minas de carbón a la edad de 40 años, como suelen morir los trabajadores del carbón. Ella se hizo médica, pero también escribió algunos libros tan importantes y tan emocionantes como Carbón. Y decía en ese libro, el 90% de los cánceres infantiles son causados, o es causado ese 90% por razones medioambientales. Pero la medicina sigue su propio curso, absorta en el funcionamiento interno de los cuerpos, en los órganos, y sin prestar atención a las causas en el medio ambiente. Pero veamos también un experimento inverso, porque está claro que cuando el ambiente está mal, nosotros enfermamos, pero cuando el ambiente mejora, nosotros también mejoramos. Y un caso estupendo se dio por duplicado 2 veces en el mismo sitio, en China. Para tener lugar los Juegos Olímpicos de Pekín, tuvieron que limpiar la atmósfera porque los deportistas de élite no iban allí a respirar el aire que había. Y como resultado, no buscado, pero bienvenido, de aquella limpieza de la atmósfera, los bebés pesaron en promedio, los nacidos en esos meses, 24 gramos más, en promedio, lo cual les aseguró una mejor salud cuando ya eran niños y más adultos. Y algo muy parecido ocurrió durante la COVID, el confinamiento que se originó debido a la COVID en China. Se calcula que le salvó la vida a más de 4.000 niños menores de 5 años y a más de 73.000 adultos solo en los primeros 2 meses de confinamiento. Y todo esto nos lleva a ese concepto que suena un poco esotérico de salud planetaria. La salud planetaria como tal es un proyecto, en realidad un proyecto financiado por la Fundación Rockefeller con sus importantes conflictos éticos, ya que llevaron a la
gran enfermedad planetaria en la que estamos. Pero quizá los tataranietos o los bisnietos del señor Rockefeller están invirtiendo parte de esa fortuna en intentar compensar lo que hicieron sus ancestros. Y unidos a la ciencia, unidos a la medicina y con la corporación de Lancet, este proyecto amplio, sostenido durante más de 5 años, en el 2015 tuvo su arranque oficial, pues va produciendo piezas de información sobre ese concepto holístico de que la salud del planeta es importante. Y ya que tenemos a algunos representantes de la Amazonía, quería hacer un guiño, ¿no? La salud de la humanidad depende profundamente de la salud del Amazonas. Por muchas razones, las podemos desarrollar en detalle si queréis, pero estamos muy conectados, aunque sea por el agua, por el clima y por tantas cosas que determina ese gigantesco bosque del Amazonas. Pero es que la salud del Amazonas depende del Sáhara. Vaya por Dios. ¿Y eso? Pues es que sin esas nubes de polvo ricas en fosfatos, el Amazonas no funcionaría. Esto es algo que lleva funcionando miles de años, no es algo de ayer ni de hoy. Pero llega el ser humano y una vez más, como un elefante en una cacharrería, entorpece una teleconexión planetaria fundamental para la salud de todos los seres vivos conocidos, como es que el Sáhara fertilice el Amazonas, porque el cambio climático está atenuando algunos vientos que hacen que esto ocurra 1/3 menos de lo que estaba ocurriendo. Esto nos lleva también a otro concepto muy parecido, que durante la COVID-19 alcanzó bastante popularidad, a pesar de que llevaba más de 30 años dormido en los cajones. Los programas de las Naciones Unidas pasan una languidez muchas veces, ¿no? Ya hemos escuchado en la sede del Parlamento de las Naciones Unidas que las Naciones Unidas son poco menos que Satán, ¿no? Como Francisco. Son algunos considerados en esta ola reaccionaria pues demasiado humanos. Las Naciones Unidas están demasiado preocupadas por el ser humano. Bien, en cualquier caso tenían este proyecto de la única salud, de One Health, y esta aproximación nos hace ver que nuestra salud, la de las personas, la de los animales, los ecosistemas están estrechamente conectados, tanto que solo se puede hablar de una salud. Y de hecho cada vez hay más médicos valientes que se deciden a prescribir naturaleza. Imaginaros que tenéis una enfermedad grave, vais a un médico y os receta naturaleza. Inmediatamente cambiáis de médico. Nosotros esperamos una pastilla o esperamos un tratamiento. Pues hay un alto porcentaje. A la Universidad de Helsinki le costó repetir el experimento varias veces. Lo que iba a publicar en 3 años le llevó 10 por la presión de los laboratorios farmacéuticos. Porque había 3 importantes medicamentos que viajan en la mayoría de los bolsillos y los bolsos de, sobre todo, las personas del norte global, que no hacen falta, que se curan con naturaleza. 2 son antidepresivos y otro es un control de la tensión arterial. Por tanto, hay que mantener a raya el negocio por nuestra salud. Oye, yo soy demócrata. Si el negocio va por delante, así lo dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución antepone la economía a las personas. Bueno, si eso es lo que acordamos, entendiendo las consecuencias de que la economía lidere las decisiones, yo soy demócrata y acato. Pero creo que no todo el mundo lo tiene así de claro, ¿no? El negocio hoy en día con la salud está en prescribir. Apenas hay desprescriptores. Es una conjugación de un verbo complicado que no tiene lugar. Nadie desprescribe, porque desprescribir requiere tiempo. Mucho tiempo con el paciente para irle quitando poco a poco esas dosis, para ir viendo si realmente le hace falta ese. Pero sin embargo, prescribir se hace en menos de 1 minuto. Y prescribir mantiene el show must go on. El negocio está en operar, en construir hospitales, en tratar enfermos. Pero sin embargo, tiene muy poco retorno económico lo que realmente sana a la gente y cura a la gente, que es prevenir, mitigar y adaptarse. Esto no da dinero. No hay héroes de la prevención. Fijaros, una persona, un bombero que salve a una persona de una situación extrema, se convierte en un héroe. Miles de personas que trabajan en prevención son completamente anónimas. Y eso habla de una sociedad que mira al héroe salvador, pero no a los que evitan que ocurra el problema. Esto sí que supondría mejorar la salud global. Los números son tremendos, son asombrosos, pero lo que quizás es más asombroso, y se lo escuché por primera vez hace unos años en unas jornadas técnicas a una mujer, casi con lágrimas en los ojos, que había hecho el resumen, no solo de España, sino de todos los países de nuestra época, de nuestro entorno, sobre el porcentaje del gasto sanitario que se dedica a prevenir y no llega al 1%. El 99% se destina a lo que da beneficios económicos. El cambio climático comparte mucho con esto que he dicho, porque el cambio climático y su conexión con la salud tiene mucho de esa visión holística, tiene mucho de prevención, de mitigación y de adaptación.
Y por poner algunos datos y ver un poco dónde andamos, no lo podemos reflejar todo, pero el calor extremo avanza implacable, pero avanza además exponencialmente. Fijaros, los 3 años más cálidos son los últimos 3. Y así los récords se pulverizan de mes en mes. Unos 4.000 millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad, entre los que se encuentran, por supuesto, buena parte de los españoles y españolas, y brasileños y brasileñas, han padecido en el último año al menos 30 días con un calor muy por encima de la media de las temperaturas más altas jamás registradas en el periodo de referencia entre los 90 y el 2020. Temperaturas peligrosas que no se hubieran podido alcanzar de ser por el cambio climático. Temperaturas que si no hubiéramos estado emitiendo gases de efecto invernadero durante décadas, no se hubieran registrado. ¿Pero cómo lo sabemos? Porque siempre tenemos a un tertuliano, a un negacionista, a un cuñado recalcitrante, a personas refractarias al conocimiento. Nos acosan por todos lados. Pensar en Brandolini. Brandolini fue un presentador italiano que de forma muy humorística describió el principio de la simetría de la estupidez humana. Es mucho más económico decir una estupidez que demostrar que es estúpida. Por lo tanto, no nos debe sorprender que la estupidez o la falsedad predomine, porque es muy fácil decir tonterías. Y lo que ocurre en la situación en la que estamos es que las tonterías no tienen consecuencias. Las mentiras en sede parlamentaria no se traducen en ninguna sanción. Pero a estos refractarios al conocimiento, a estos simplistas, les podemos decir que hay unos estudios estadísticos muy complicados de fenómenos multifactoriales, con unas dinámicas matemáticas muy complejas que requieren de potentes herramientas matemáticas para ver lo que pasa y para que se pueda atribuir al cambio climático una muerte. Porque uno se muere de un accidente cardiovascular o de un ictus, pero eso, que esté conectado con el cambio climático, no es trivial. Y para eso está, por ejemplo, la propia Cruz Roja, pero está el World Weather Attribution o está el Climate Central para hacer esos cálculos y para decir con qué probabilidad. En el último informe hablan de que en Europa estos episodios que se traducen en mortandad han aumentado un 30%. Pero fijaros, en América Latina un 140%. Y no es porque allí haya más calor que aquí, sino porque allí no tienen las infraestructuras que tenemos aquí. Ah, bueno, ¿y la Meca? Siglos de peregrinación musulmana a la Meca, pero hasta el año pasado nunca había pasado algo como 1.300 personas que murieron por calor. Esto está ocurriendo ahora. No lo terminamos de encajar. La salud impacta globalmente, está impactada globalmente por el clima, por muchos aspectos. No es solo estas olas de calor o de frío o sequías, que son quizás lo que llevan a los titulares. Hay miles de complejas interconexiones, por ejemplo, con las enfermedades infecciosas y con tantas cosas que estamos viendo. Como digo, la comisión de Lancet hace análisis muy pormenorizados del tema. Es muy difícil calcular cuántas personas mueren por cambio climático. De forma directa muere más o menos 500.000. Más o menos lo mismo, de forma directa, que sumando todos los conflictos bélicos que ocurren en un año. Pero es que el cambio climático mata mucho más de manera indirecta a través de las migraciones, a través de los fallos de las cosechas, a través de los problemas con el agua, de las propias enfermedades infecciosas y de un abanico grande de efectos en cascada que acaban generando mortandad. Se estima que son decenas de millones de personas al año las que mueren, como si tuviéramos varias COVID enteras causadas por el cambio climático en términos de mortandad. Para ponerlo, ya que estamos totalmente, digamos, impresionados por el genocidio del pueblo palestino, pongamos cifras de lo que nos impresiona. Sumemos todos los que mueren en guerra, porque nuestro cerebro primitivo una muerte violenta la percibe como riesgo y nos impresiona mucho. Pero el cambio climático es un concepto y es como una muerte en diferido. Y tenemos que apelar a ejercicios culturales o racionales para hacer esa conexión y ver el cambio climático como un riesgo. Quizá este dato pueda servir para ello, ¿no? El cambio climático mata en una década, lo que mató la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, en términos de muertes, una guerra mundial cada 10 años solo atribuida al cambio climático. Como os decía, las interacciones con todos los demás problemas ambientales que ocurren a la vez, contaminación, falta de agua potable, muchos problemas relacionados con la propia capa de ozono, con contaminantes muy específicos como estos PFAS y tantas cosas nuevas que van saliendo como resultado de las actividades económicas del ser humano. Todo ocurre a la vez. Y por poneros un dato, se calculó hace unos años, en el 2022, por Mora y colaboradores, que la mitad de las enfermedades infecciosas, la mitad de las enfermedades patogénicas, han estado
implicadas o están multiplicadas o amplificadas por el cambio climático. Una pandemia, en realidad, nadie sabe cuándo va a ocurrir la próxima, cuál va a ser el factor, dónde va a ocurrir, pero sí sabemos todos los factores ambientales que las hacen más probables y estamos pulsándolos un poco todos. El cambio climático entre ellos, pero no el único. Todos los efectos en cascada del cambio climático que ilustra este artículo, muy importante, con grandes bases numéricas para ilustrar que hasta la estabilidad, la fragilidad de los estados está en compromiso por el cambio climático, que los conflictos bélicos, que no estamos hablando solamente de migraciones y eventos extremos, estamos hablando de toda una serie de fenómenos que acaban llegando a el cuestionamiento de la democracia. Fijaros si eso impacta a la salud o no, del mismo modo que los problemas económicos. Aquí os represento la dinámica de los $1 billion disasters, los desastres que cada uno de ellos individualmente cuesta $1 billón. En los años 80 eran 3 o 4, ahora en Estados Unidos son más de 26. Datos del 2023, porque Donald Trump no permite seguir teniendo estos datos ya. Ha borrado una buena parte, los salvamos en algunos repositorios en otros países, pero los datos ya no los podemos procesar como se hacía antes. Así que el último dato de los que tenemos es del 2023. Lo que sí sabemos es que los daños económicos son 6 veces mayores de lo esperado y no tenemos dinero para hacer frente a los daños que hace hoy el cambio climático. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos dinero? Pedimos un préstamo. ¿Y a quién le pedimos el préstamo? Tenemos entidades dispuestas, por un módico interés, a darnos un préstamo como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, con esos desbalances humanos que permiten el balance financiero. ¿Qué es el cambio climático y qué es lo ambiental? Que está pintado en verde, lo tienen clarísimo en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, que se reúnen una vez cada año y que casi me dan ternura cuando salen estos CEOs de las grandes empresas con un ataque de ecoansiedad, entendiendo que es una policrisis, y esto lo llevamos estudiando en la universidad muchos años, y mis estudiantes con 19, 20, 21 años encajan mejor las policrisis que estos CEOs. Pero, de alguna manera, poca broma, porque estamos a la deriva, la sociedad se acerca a situaciones muy complejas y el asesoramiento científico está fallando. Más que nunca, también es un síntoma de una sociedad débil y de un asomarse a una crisis. Helen Pearson, en Nature, en diciembre del año pasado, recopiló un montón de entrevistas de especialistas, de científicos que asesoraban a los gobiernos y acababan diciendo en temas como inteligencia artificial, virus asesinos o el propio clima extremo, cuestiones complicadas en las que está implicada mucho nuestra salud física o mental, y estos especialistas acabaron concluyendo, el 80% de ellos, que el sistema de asesoramiento científico de su país es deficiente o irregular, y el 70% de ellos decía que incluso los gobiernos no recurren de forma habitual al asesoramiento científico. Fijaros, hemos visto esta idea de cascada, de efectos en cascada. Sin embargo, la erosión de la democracia no es solo una consecuencia, es que es un requisito para la sobreexplotación de los recursos y las personas. Porque una democracia funcione bien o mal, en realidad es un sistema de balances y contrabalances, donde se escuchan muchas voces, donde es muy difícil que una petrolera o que una determinada entidad o que un determinado grupo político decida, y lo que decida se hace. Esos contrabalances se van perdiendo cuando la gente, la sociedad, la civilización empieza a cuestionar las propias instituciones. Así que creo que hay muchas piezas para apuntar la idea de que somos una sociedad débil. Y no hay que enfatizar, como ya dijeron al principio, todos los detalles del cambio climático, que quien más, quien menos se lo sabe. Esta sociedad se enfrenta a esa gran crisis en un modelo muy individualista, y se habla de la competitividad, ¿no? Y la competitividad termodinámicamente es la peor manera de aprovechar los recursos. Colaborar suena en ocasiones casi naif, en un mundo de la competencia, pero colaborar es la forma de salir de los problemas termodinámicamente, aparte de espiritualmente y éticamente, pero matemáticamente. Así que es momento de significarse. Esto es lo único que me atrevo a pediros, y me lo pido a mí mismo. El activismo lleva mucho esfuerzo y no puedo pedirlo porque no me atrevo. Pero sí que me atrevo a pediros que os signifiquéis, que nos signifiquemos en el día a día, que no dejemos pasar una tontería en la peluquería, en el trabajo, que cuando alguien dice algo acertado le digamos muy bien, y cuando alguien dice una estupidez o algo de odio, que digamos eso no es así. Hay que significarse porque no hay margen para esa mayoría silenciosa. Muchas gracias. Gracias. Nos sentamos.
Y bueno, voy a llamar a Eliane Brum y a Jonathan Watts. Muy bien. Para que suban con nosotros. Perfecto, yo creo que voy ahí. Le pido a Eliane que se ponga aquí en medio, tú ponte allá o aquí, donde tú quieras. Muy bien. Bueno, dejadme que os presente brevemente, porque yo creo que muchos ya la conocéis. Y los que no conozcáis a Eliane Brum, os recomiendo su libro, Amazonía. Está publicado por Salamandra aquí en castellano. Os recomiendo un libro porque entenderéis mucha de esta parte que decía Fernando, es decir, ¿y esto cómo se traduce en el terreno? Es decir, significarse, qué sentido tiene, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? ¿Dónde se está viviendo? Bueno, de Eliane puedo decir muchísimas cosas. Ha sido una de las periodistas reconocidas como las más influyentes en Brasil. Ha tenido premios tan prestigiosos como el de la Universidad de Periodismo de la Universidad de Columbia. Es periodista. Desde 2017 decidió entregar su conocimiento y su capacidad a descifrar lo que está pasando en la Amazonía. Se fue, como decía antes, a Altamira, una zona en donde, conocida porque se instaló pues, una compañía eléctrica en 2015, creo. Empezó antes la construcción, que ha cambiado completamente el ecosistema. Yo en ese libro descubrí algo que no conocía y que se lo he dicho muchas veces, ¿no? Que es la pobreza. Es decir, gente que cualquiera de nosotros consideraría pobres en su manera de vivir, que se han empobrecido de manera real por los cambios que ha supuesto toda la intervención sobre la naturaleza. Entonces, bueno, con ella llegaremos a ese primer concepto que decías, dónde está la significación, pero sí me gustaría, antes de presentar a Jonathan Watts, que nos quedáramos con una idea, y es la conexión que existe entre lo que tú decías, salud planetaria, el cuerpo y el planeta, las personas y la Tierra, ¿no? Que es donde iremos contigo, Eliane, pero déjame que presente a Jonathan. Bueno, Jonathan, que además es como decía antes, es editor del Guardian en temas de medio ambiente y ecología, pero hace un tiempo también decidió ir a vivir a la Amazonía, a Altamira, ahora comparten vida, y él trabaja un tiempo en Londres y tiene la fortuna de poder trabajar la mayor parte de su tiempo desde Altamira también, y trabajando precisamente en lo que es la explicación y las narrativas, ¿no? Y aquí yo creo que iremos a otro de los puntos que tú abrías, Fernando, que es ¿qué narrativas tenemos hoy? ¿Dónde están las narrativas, ¿no? Porque tú decías, hay que combatir, aunque sea desde la base, en el sentido de, si alguien dice una tontería, digámosle que dice una tontería. Luego es más complejo de lo que parece, ¿eh? Y mucha gente nos dirá, a ver, ¿cómo me lo decís esto? Pero vamos, Jonathan ha escrito un libro que también os recomiendo, que es lo que ocurre es que todavía no está traducido al castellano, estamos trabajando para eso. Es la vida, The Many Lives of James Lovelock. Para los que no conozcáis tanto a James Lovelock, es el autor de la teoría Gaia, aquella que decía la Tierra es un sistema vivo, es una persona que vive y por lo tanto que genera un ecosistema. Y la acaba de publicar en inglés, por eso ahora todavía está pendiente de publicación en castellano, y una parte de eso que Lovelock llevaba es parte de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Eliane, voy a empezar contigo y la primera pregunta va para ti, aunque cualquiera de vosotros os puede interrumpir. Eliane va a hablar en un brasileiro que veréis, tiene una voz tan dulce que creo que no os hará falta la traducción, pero por si acaso pues la podéis tener preparada, ¿no? Yo decía, ¿por dónde empezamos después de todo lo que ha explicado Fernando? Es decir, a mí lo que me interesa es el concepto de tú, que vives en una situación que no tiene nada que ver con la nuestra, donde estás viendo las consecuencias directas en la salud de la gente, desde salud mental, desde salud física, desde desplazamientos de población, desde lo que decíamos antes, ¿no? De pobreza y riqueza, cuando todavía no había venido todo ese cambio. Estamos en un momento de cambio profundo y tú tienes en tu libro una teoría que también impresiona, que es que dices que la Amazonía es una mujer violada permanentemente. Entonces me gustaría saber esta conexión del cuerpo y el planeta, cómo la planteas, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Es un placer estar con você. Qué placer estar con todos ustedes. Voy a hablar bien despacio, en brasileño. Bien, yo creo que se da una historia por detrás, que ustedes deben conocer. ¿Cuándo inicia el colapso? El colapso se inició hace 5 siglos, con la llegada de los colonizadores. En ese instante,
cuando llegan hablando en nuestro territorio, llegan a aquello que ellos denominaron Américas, con una mirada que separó lo que es la naturaleza de lo que es humano. Así que en aquel preciso instante, lo que se termina imponiendo, lo que se termina inoculando en aquella tierra, más allá de virus, bacterias y pólvora, es la separación de lo humano de lo natural. La naturaleza pasa a ser un objeto para explotar, un cuerpo que se tiene que explotar. Pero el hombre, el ser humano, lo que estimula el colonialismo también es el antropocentrismo. El antropocentrismo es situar al hombre en el centro. Es lo que crea el antropoceno. Es aquel instante cuando el ser humano se convierte en una fuerza geológica capaz de cambiar el clima y la forma de nuestro planeta. Colocar el ser humano en el centro, pero no todos los seres humanos están en el centro, sino que es el hombre, tiene género. Pero a su vez también, no son todos los hombres, sino que son los hombres blancos, tienen color. Lo que quiero decirles es que el colapso no se puede entender, el colapso que vivimos hoy en día, si no somos capaces de estar cuestionados por los temas relativos a raza, género y también de especie. Así que, cuando yo digo nosotros no entendemos el colapso, si no entendemos los 4 siglos de esclavitud, no podemos entender la destrucción de la Amazonía sin entender 4 siglos de esclavitud negra. No podemos entender la destrucción del Amazonas ni de otros biomas sin entender, a su vez, el patriarcado. Así que el cuerpo selva en el cuerpo selva pasa lo mismo que sucede en el cuerpo de las mujeres. Es un cuerpo para invadir, es un cuerpo para violar, es un cuerpo del cual se puede extraer. Y ese es un idioma muy, muy activo hasta la fecha en la Amazonía y es algo que se palpa en todos los biomas. Entender eso, porque los pueblos que viven en el Amazonas no se disociaron de la naturaleza, no, se entienden con la naturaleza. Así que violar a la selva es violar también los cuerpos de los pueblos que allí residen. En las últimas 2 décadas, gracias a esta perspectiva, las mujeres de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales del Amazonas han tomado las riendas y el protagonismo de la lucha, ya que se dan en cuenta que es el mismo movimiento el que destruye el cuerpo selva, es el mismo movimiento que destruye el cuerpo mujer. Y para poder ejemplificar todo esto y para que no sea demasiado etéreo lo que estoy diciendo ni muy subjetivo, me acuerdo precisamente de la frase del expresidente de Brasil, el genocida y el fascista, el señor Jair Bolsonaro, extrema derecha, que justo en su primer año de gobierno dijo que la selva, la Amazonía, es una virgen que todos debemos violar y que todos anhelamos. En esa frase está siendo muy explícito, está demostrando todo este conflicto. Se ve toda esa violencia. Bien, así que lo que nos ha traído aquí es hablar de la salud. ¿Cómo podemos proteger la salud? Solo se puede proteger de un modo, es protegiendo el territorio. Cuando arrancamos a las personas del territorio, arrancamos la posibilidad que tiene el ser humano de vivir. Entonces nos cabe a nosotros entender algo que es muy importante para aquellos pueblos que no se disociaron nunca de la naturaleza. Son pueblos no binarios. Son pueblos que no tienen un pensamiento binario. Es decir, no es la naturaleza y el ser humano para ellos, no es la salud mental y la salud física para ellos, no.
Todo eso para ellos es un algo, una unidad completamente entrelazado, como se entrelaza la selva. Una selva que precisamente es en intercambio, en contacto, en devoración y en creación. Así que proteger la selva, proteger el territorio, es la única manera de proteger la salud. Y es la mejor manera también para proteger el territorio. La mejor arma que tenemos, la arma más feroz que destruye la Amazonía es precisamente la construcción de carreteras. Porque el cuerpo territorio del Amazonas, cuando se muestra completo, es capaz de defenderse. El crimen organizado no entra en la selva, si la selva es una unidad íntegra, porque los aviones no pueden aterrizar, los aviones no se pueden mover en la selva, el ser humano no se puede, ¿verdad?, vivir allí con animales, ni tan siquiera los mosquitos de verdad. Patricia Gualinga, que es precisamente una gran líder indígena, y publicamos una entrevista, incluso ella llega a decir que los mosquitos colaboran para defender la selva contra ese ser humano invasor. Toda la selva es un ser vivo que se defiende. Pero cuando se destroza y se devasta la selva, por sí misma ya no se puede defender. Y esto es lo que está pasando con la Amazonía. Así que si estamos aquí para hablar de salud, lo que tenemos que hacer es proteger el territorio. Y parte del territorio de la Amazonía está siendo devorado. Aquí está en los platos de las mesas europeas. Paremos aquí, porque yo continuaría escuchando y escuchando, ¿no? Desculpa, eu me alonguei. Perdón, es que me he extendido demasiado, me he explayado. For Jonathan, because we are talking about... Jonathan, estamos hablando de cómo el bosque es vida y tú lo has visto. No se puede defender. Tú has estado trabajando y viviendo con James Lovelock desde hace, ¿qué? ¿5 años? 3 años, 3 años. Y James Lovelock, que desarrolló la idea de que la tierra es la vida, cuando vas al otro lado de la valla, cuando dices, muy bien, efectivamente, esto lo he visto en la Amazonía, ¿cómo explicas, tú como periodista, en términos de decir, cómo podemos explicar los desafíos? La Amazonía tiene su propio cuerpo. ¿Y cuáles son las consecuencias de invadir la Amazonía? Gracias, Rafa, gracias a todos. Magnífica presentación. Y como Elian acaba de decir, si los mosquitos forman parte del mecanismo de defensa de la Amazonía, y también las hormigas y grandes criaturas como ellas. Pero desgraciadamente esto se está debilitando cada vez más. Hablamos de una sociedad débil. Tenemos un planeta débil, desafortunadamente. Y esto lo vemos también en la Amazonía en que vivimos, donde nuestro hogar está experimentando 2 años de la peor sequía que jamás se haya registrado. Niveles chocantes, bajísimos. La semana pasada compilamos nuevos datos que indican que los incendios han destruido más bosque que jamás antes. Y ahora tenemos un gobierno que está intentando hacer algo, pero bueno, las empresas extractoras trabajaron durante los 4 años de Bolsonaro. Y esto es porque el clima está cambiando en el bosque amazónico. Yo soy un narrador. A mí me gusta contar historias. Tengo que creer en el poder, la potencia de una historia, por eso soy periodista. Pero claro, una historia solo puede llegar hasta cierto punto y solo puede llegar hasta cierto punto la ciencia también. Y en un momento dado tenemos que actuar. Y hace un par de semanas yo estaba haciendo una entrevista con uno de los expertos principales del mundo en arrecifes de coral, David Ondura. Creo que es el jefe del organismo mundial más importante sobre biodiversidad. Y dijo, ya no hago ciencia, ya no necesito hacer ciencia. La pauta está clarísima. Vamos a perder todos los arrecifes de coral del mundo. Y lo que quiero hacer el resto de los días que me quedan no solamente es contar la historia, no solamente compilar y recoger datos, sino defender la acción. Y Elian y yo pues nos hemos unido debido a este espíritu. Yo escribo en El Guardian constantemente
sobre el hecho de que el business as usual, o sea, que los negocios continúen como siempre, no puede continuar. Esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años. Y hay un punto en el que me di cuenta de que el periodismo habitual no puede continuar como siempre. El periodismo también puede convertirse en una industria extractora. Y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que las cosas se agiten? ¿Cómo podemos intentar ser más radicales? Porque nos estamos enfrentando a situaciones cada vez más terribles. Y esto implica mirar hacia adelante y hacia atrás. Significa mirar en todas las direcciones para encontrar nuevas maneras de pensar en una historia que ya está muy establecida hoy. Y sin embargo, son historias con un interés humano. Pero, por ejemplo, en el Guardian intentamos cambiar la narrativa, intentar hacer que el clima y la naturaleza pasen de lo que yo llamo un gueto, es decir, los periódicos, bueno, nombran un editor del medio ambiente y creen que ya han hecho el trabajo. Los gobiernos, un ministro de medio ambiente, ya está. Las empresas, un director de ecología y ya está. Le hemos intentado decir al Guardian, necesitas especialistas, pero este es un tema que tiene que ser hecho por los hombres y mujeres de negocios, los políticos, los de deportes. Intentemos cambiar el lenguaje, intentemos presentar al clima y al medio ambiente y la naturaleza no simplemente como algo que es un problema que preocupa a las clases medias blancas, sino es algo que atraviesa, que es transversal, que atraviesa todos los conceptos de clase social, raza o género. Es un problema de supervivencia. Y demostrar que esto no es algo que esté a una gran distancia. Nos rodea, está dentro de nosotros, como decíamos. Cada uno de nosotros es un ecosistema. Y yo he intentado demostrar que el aumento que vemos actualmente de política extremada está íntimamente conectado con el aumento de acontecimientos meteorológicos extremos. La gente tiene miedo, la gente está preocupada. Y una de las razones por las cuales he empezado a analizar Gaia, y intentaré responder a tu pregunta, pero James Lovelock es un científico que desarrolló la teoría de Gaia. Gaia, la diosa griega de la tierra, una diosa fuerte, malvada. Y eso fue porque él fue una de las primeras personas que científicamente probó que la biosfera está interconectada con la atmósfera. En otras palabras, la vida, toda la vida dentro de nosotros, todas las bacterias que conviven dentro de nuestros cuerpos, toda la vida en la Tierra crea el aire que nos rodea y en el firmamento que tenemos por encima de nuestras cabezas. Y esto me fascinó. Y una de las razones por las cuales quise hablar con él es que creo que es una manera muy importante de pensar en estos momentos de nuestra historia. Es una vieja teoría. Cuando yo era pequeño pensaba, esto es de un hippie, esto es una porquería emitida por un hippie. Pero ahora lo miro y pienso, ¿qué es lo que nos falta ahora? Nos falta una conciencia de planeta. Hemos perdido esa conciencia planetaria. En 1989, resolvimos grandes problemas de la Tierra. Tuvimos una conciencia planetaria, pero ahora pasamos. ¿Cuál es esa frase famosa? El individualismo termodinámico es una gran frase. Yo quiero más en esa dirección. Mientras más vayamos en esa dirección, más problemas crearemos para todos nosotros. Y la otra razón es que la teoría de Lovelock es muy política. Lovelock no era un hombre político. De hecho, yo estoy totalmente en desacuerdo con su visión política de las cosas, pero su teoría es muy política, de alguna manera que a él ni se le ocurrió. Y gran parte de esas creencias políticas vienen de la biología. A la extrema derecha le encanta la teoría del gen egoísta y que todos estamos compitiendo, la teoría de Darwin, todos estamos compitiendo constantemente. Y lo que dice la teoría de Lovelock, de hecho, y de las personas antes de Lovelock que tenían teorías similares, es que no simplemente competimos, no podemos existir los unos y los otros. Somos totalmente interdependientes. Y este énfasis en la interdependencia nunca ha sido tan importante cuando personas como Trump o Erdogan y Bolsonaro están intentando separarnos y fragmentarnos en
unidades individuales. Así no resolveremos nunca los problemas a los que nos enfrentamos, que son problemas compartidos. Es una teoría científica y esto lo podemos debatir más tarde, que viviendo en la Amazonía está tan conectado con la manera indígena de pensar y otros proyectos que Eliane y yo hemos empezado con su MoMA. Quizás ella podría hablar sobre esto más tarde. Pero yo creo que es este conjunto de espíritu holístico colectivo que está tan pasado de moda en la política actual, pero que nunca ha sido tan importante como ahora. Y una última palabra sobre James Lovelock. Él solía criticar a Darwin y el gen egoísta y decir, hay una tendencia en la ciencia en que intentas entender al mundo analizando cada vez unidades más pequeñas, ya se trate de genes o de átomos, y construyes una gran carrera académica siendo un súper especialista. Pero Lovelock decía, eso, bueno, puede tener su valor, pero él dice, la humanidad aprende cada vez más sobre cada vez menos. Y yo creo que esta es una frase muy importante. Tenemos que ser interdisciplinarios. Lo que estamos haciendo aquí hoy, la salud y el clima, uniéndolos, siendo interdisciplinarios. Siento por hablar demasiado tiempo. No, va bien, perfecto. Y ahora os voy a lanzar una cuestión, perdón, estoy telefoneando encima aquí, una cuestión a los tres, que podéis responder cualquiera de los tres, que hace referencia a una parte de lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? La ciencia, el periodismo, incluso el periodismo de un medio como el Guardian, donde se supone que un porcentaje muy elevado de los lectores pues tienen un sentido, la Amazonía, los hechos que estamos viendo. Somos una sociedad muy débil, pero además se está perdiendo la batalla. ¿Hay alguna idea de cómo salir de aquí? Y pregunto, ¿es la salud el principal elemento que puede hacer a la gente empezar a entender que o nos cuidamos todos o no se cuida nadie? Lo hemos visto con un COVID, pero parece que ha desaparecido. Y podrá pasar con las consecuencias de una Amazonía empobrecida, donde decíais llevamos una sequía prolongada y va a tener consecuencias como tú apuntabas, ¿no? Entonces os lanzo esta pregunta, ¿no? Es decir, estamos perdiendo el relato, estamos perdiendo la capacidad de influir, estamos viendo que gobernantes, como decías, Erdogan, Bolsonaro, Trump, ya están en el poder los que niegan no que el cambio climático se produzca, sino que haya que tomar medidas para frenarlo, y al revés, que se pueda generar un provecho sobre eso, ¿no? Y no sé por dónde empezar. Yo la dejo aquí, el que quiera que empiece. Adelante. Bueno, yo en el 2019 abrí un canal y todo un proyecto vital que le llamé La Salud de la Humanidad, y lo hice y mucha gente me criticó, mi familia no me entendía, y mucha gente decía, primero, ¿a quién te diriges? Y digo, hombre, a la humanidad. Y dice, no puede ser. Tú tienes que elegir un sector de la humanidad y dirigirte a él. Y luego, ¿qué hace un ecólogo hablando de salud, ¿no? Y digo, es que creo que va muy de salud. Y este concepto holístico refuerza eso. Pero luego he ido, digamos, dándole vueltas a cómo llegar a más gente. La ciencia tiene un tope, la razón tiene otro tope. Hay topes. Nos encontramos con topes en la comunicación. Tú hablas de perder o ganar la batalla. Somos muy minoritarios los que le dedicamos un rato a pensar. Hago una broma últimamente mucho de que la razón está un poco sobrevalorada, porque con la razón y el argumento no llegas muy lejos. Hay mucha gente que eso no le mueve, incluso la broma de que en la mesilla de noche de mucha gente se queda el cerebro con el que luego van durante el día, y que no hace falta realmente el cerebro, te dan las decisiones tomadas, ¿no? Lo único que tienes que llevar es el corazón para subir un poco las escaleras y abrazarte a alguien y emocionarte, pero en realidad el cerebro. Entonces todos los datos científicos, y como científico llega a ser un poco frustrante que tú armes todo un argumento, y por ahí es por donde yo quería que todos contribuyéramos, cada uno con su diversidad, a una narrativa diferente, no tanto para ganar la batalla, sino para cambiar la ventana de Overton, cambiar dónde se pone la batalla. No es tanto ganarla, es decir, es que mientras estos están pegando tiros allí, yo me lo estoy pasando súper bien, explorando cosas maravillosas que estos van a querer, y que dice, pues ponte a la cola que nosotros vamos primero. Por ejemplo, se han apoderado ellos, vamos a hablar así en impersonal, de la palabra libertad, sin saber lo que significa.
¿no? Y se van apoderando más y más de muchos conceptos. Yo mismo tengo que tener cuidado cuando critico las democracias, porque lo que hoy he defendido, digo, ante todo soy demócrata, la puedo criticar, pero como a la madre, a mi madre que no la toquen, tiene muchos defectos, pero es la que hay, ¿no? Ahora estamos en un estado en el que, de alguna manera, tenemos que encontrar algo que nos motive. ¿Por qué vamos a hacer un esfuerzo? Estaba escuchándoles y yo estoy bastante, digamos, acostumbrado a malas noticias y a hablar del apocalipsis y del colapso, ¿no? Y siempre mis hijos me dicen, papá, ¿con cuánto apocalipsis vas a desayunar hoy? O ¿qué dosis de el mundo se va a la mierda vas a contar hoy, ¿no? Y entonces digo, ostras, es verdad, no puedes estar con ese lenguaje ni por tu propia salud, ni es que te conviertes sobre todo porque muchas veces dirán, pues no hagamos nada, ¿no? Claro, es que ese es el problema. O tú mismo te hundes en la miseria o entras en unos bucles. Claro, se ha dicho mucho que hay una opción política, que no hace falta mencionar cuál, que promete emociones y felicidad, y otra que dice que mal está todo. Claro, tú tienes 19 años en la flor de la vida, ¿dónde te vas? Así que creo que tenemos que reinventar todo lo que podemos ganar, toda una positividad que hay en hacer esfuerzo. Pero si el ser humano hace esfuerzos cuando está motivado, mi suegra me dice que ya tienes que correr un ultramaratón, ¿no? Con lo que se sufre. Pero cuando estás motivado, corres el ultramaratón y cuando acabas uno ya te quieres apuntar en otro. ¿Cuál es la motivación para cambiar, para hacer un esfuerzo que va a costar, ¿no? Cambiar el modelo socioeconómico, por ejemplo, que muchos piensan, antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo? Pues no me hace mucha gracia esa broma, porque es que el fin del mundo está bastante cerca. Así que, ¿cómo vamos a hacer el esfuerzo? Pues, por ejemplo, viendo la salud mental en el norte global está hecho un desastre. Desde hace más de 5 años que no para de ir hacia abajo. No levantamos cabeza con la depresión, la ansiedad, incluso el suicidio. Ahora la segunda mayor causa de muerte en los menores de 25 años. Pues esa es una narrativa positiva. Déjame que, porque luego iré con Elian que nos cuente lo que significan los homicidios, los suicidios entre los indígenas. Pero antes, Jonathan, una cuestión, desde el punto de vista de un periodista, editor, de un medio de comunicación que busca en estas tendencias convencer a la gente y lanzar una narrativa, ¿cuáles son vuestros criterios? ¿Qué decís que tenemos que hacer? Tú cuando te llega una noticia, ¿qué dices? ¿Esto vale la pena? ¿Voy a sacarla? ¿Qué es el ángulo? ¿Cómo puedo convencer a alguien de que estamos en una situación crítica? Gracias, pues sí. A ver, nosotros nos encontramos con estos problemas cada día. Y yo creo que una de las partes esenciales es reconocer que todavía hay mucho por lo que luchar. Y una vez reconoces que tenemos una lucha entre las manos, entonces dirigir la lucha en la dirección correcta. O sea, no digamos que haya una divergencia en falsas creencias o falsos argumentos. Y luego concentrarnos en un tema importante. Pero en relación, por ejemplo, en mi imaginación, este es un tema tan clave. Yo no soy una persona que divida al mundo en esperanza o desesperanza. Y la gente puede utilizar estas palabras para lo que quieran. Pero a mí lo que me gusta ver en mi imaginación, porque nos enfrentamos por una parte que es totalmente individualista, y para ellos la solución son búnkeres, multimillonarios con búnkeres, donde se puedan esconder y piensen que el mundo se vaya a la mierda, literalmente, mientras ellos están a salvo en un búnker, en algún sitio que les pueda proteger a ellos solos. Pero ¿qué tipo de mundo con qué tipo de mundo se van a encontrar si algún día salen de ese búnker? Y por otra parte, hay una visión con un mundo mucho más interconectado. Y yo creo que la derecha se ha hecho cada vez más radical y la izquierda se ha perdido completamente. Está totalmente desorientada. Ya no hay una solución radical en absoluto. Por lo tanto, a ver, lo siento, pero volvamos al tema de la imaginación. Por ejemplo, la imaginación puede ser catastrófica. Reconocer que realmente que estamos en medio de una catástrofe que podría empeorar muchísimo. Y mucha gente no quiere que su mente vaya a esa situación. De hecho,
todo el análisis económico de dónde nos encontramos se basa en presuposiciones económicas por parte de los ganadores, del ganador del premio Nobel, Nordhaus, que a pesar de todo lo que le ocurre al clima, oye, la economía incluso crecerá dentro de 100 años. Y esos 3 grados de calentamiento estarán bien. Pero cuando llegas a dónde llegas con esas cifras, no ha considerado la posibilidad de que los casquetes polares se deshagan y de que muchas ciudades desaparezcan. No forma parte de su modelo. O sea que tienes que indicar que estos son resultados terribles. Pero existen soluciones posibles que incluye mejorar la situación de la Tierra, y poner todo esto en conjunto es la solución. Y como periodistas, ser imaginativos, como cualquiera, pero nosotros somos periodistas. Y como periodistas, ¿qué podemos hacer de manera distinta? Esa otra pregunta un poquito más. Eu queria responder. No, pero es que yo querría responder a este comentario. Precisamente. Sí. Sí, exacto, la pregunta inicial. Sí, está bien. Tú eres periodista, pero vives en una situación con los indígenas y hemos hablado de salud. Sí, pero... Ya llegaremos. Contesta primero. Bien, responde. Gracias. Considero que para que podamos saber cómo debemos actuar, necesitamos saber quién nos está matando. Porque no es algo aleatorio, ¿verdad? Quien ha causado el colapso y quien sigue causando el colapso es una minoría dominante. No sé, menos de 3.000 multimillonarios, hiperricos, que son los accionistas mayoritarios de las grandes empresas multinacionales, y los gobiernos y los parlamentos que les están sirviendo a ellos. Esa minoría sigue produciendo, por ejemplo, petróleo, inclusive cuando saben que el 75% de las emisiones de CO2, de las emisiones que causan el calentamiento global, vienen del petróleo y ellos nos siguen matando. Así que nosotros debemos saber ya de entrada contra quién estamos luchando, porque si no, al final todo es demasiado vago. Bien, y la mayoría de las personas, ¿qué podríamos decir? Tenemos por un lado los pueblos indígenas que están luchando desde hace 500 años. Si la Amazonía aún sigue en pie es porque los pueblos están luchando, pero se trata de una minoría, y por otro lado tenemos la mayoría, es decir, la mayoría de nosotros, que, según mi entender, está en una situación de negación absoluta. Porque no basta solo con aceptar, sí, acepto, ¿verdad?, que el calentamiento global está pasando, que el colapso es verdad. Eso no te hace que no seas no negacionista, no. Dejamos de ser negacionistas cuando pasamos a la acción. Y el capitalismo ha sido capaz de secuestrar nuestro instinto de supervivencia. Cuando uno está en la selva, en la naturaleza, todo desea vivir. Todas las cosas reaccionan. Cualquier ser que se sienta amenazado, de una manera inmediata es capaz de reaccionar y actuar porque quiere vivir. Hemos perdido la capacidad de actuar. Y es ahí que se da algo, como estamos hablando de la salud, y yo creo que vale la pena hacer hincapié, y me he preparado para responder este tema, ¿no? Ya hay algo que se ha convertido en una especie de moda que es el concepto de la ansiedad climática o la ecoansiedad. Y en nuestra plataforma, SumaUma, una plataforma de periodismo, lo que hacemos es luchar contra esa ecoansiedad, y lo que queremos es fomentar la ansiedad climática para la lucidez. Eso supone 2 cosas. Estamos individualizando el problema social para poder exigir y demandar la adaptación necesaria en lugar de llevar a cabo una transformación necesaria. Si una persona en su lucidez máxima termina siendo medicalizada, además de sufrir por un tema que es un problema colectivo, esa persona termina perdiendo la fuerza para conectarse con lo colectivo y cambia su lectura de la realidad por estar medicalizada. El concepto de ecoansiedad, que se está convirtiendo en una patología, es más una trampa del capitalismo. No es el mundo quien agoniza, no. Es la persona, es el individuo que no sabe cómo tratar
con esa pretendida normalidad que nos hacen creer. Así que la única salida que nos queda, e insisto, es la salida de actuar colectivamente. No hay una salida individual. Uno solo cuenta con uno mismo y en uno no sirve para nada. La única salida que tenemos de ahora en adelante es la salud colectiva. Y más que la salud y la esperanza, cualquier tema que deberíamos tratar aquí que es realmente importante, es lo siguiente. Lo que necesitamos es necesitamos recuperar la vida. La vida. Y cuando nos separamos de la naturaleza, perdemos esa conexión. La vida es algo extremadamente potente. Es lo que vemos constantemente en la selva. La vida vive, se palpa, la vida intenta con su gran fuerza actuar y vivir. Pensamos que cuando decimos la palabra vida estamos viviendo, pero no es así. No es así. Lo que necesitamos es recuperar la potencia enorme que es la vida. Y ahí podremos comprender que vivir es luchar. Quien no está luchando son aquellas personas que están completamente paralizadas, aquellas personas que están plenamente deprimidas, porque luchar es una potencia de vida enorme, luchar como colectivo. Nosotros que estamos luchando precisamente allí, en ese territorio, en esa primera línea del frente, ¿verdad? Solo en estos 2 años ya se han asesinado a 2 personas en nuestra región y veremos cómo se va quemando también la selva cuando volvamos a nuestra casa. Pero estamos vivos porque luchamos y es eso lo que tenemos que recuperar, ¿cierto? Las personas se sentirán muchísimo mejor cuando sean capaces de luchar colectivamente. Para que nos hagamos una idea de dónde vienen Elian y Jonathan, de Altamira, de los homicidios de Altamira. Es el lugar del mundo probablemente que tiene mayor índice de homicidios. 140 personas en el año 2015 por cada 100.000 habitantes. Y diréis, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues os pongo el comparativo de España. 0,6 por cada 100.000. 140. Voy a poner otro dato, otro país. Venezuela, país que ahora está pasando por un proceso de inestabilidad. 4. 140. Voy a poner otro, México. Un país que tiene todo el problema de los narcos, como tenéis en vuestra zona, porque efectivamente, como decíais, se ha producido toda esa ruptura con la naturaleza, han entrado las autopistas, han entrado los coches, han entrado los crímenes, han entrado la droga, han entrado los aeropuertos. México, 24 por cada 100.000. Altamira, 140. Luego es evidente que ahí hay un problema que viene de deforestación, que genera un cambio climático, que genera efectos negativos sobre el clima y que lo que genera es efectivamente que destroza toda una comunidad. Yo le preguntaba, antes de entrar a Elian, y lo hablábamos el otro día, el viernes, cuando preparábamos esta charla, si podíamos tomar la Amazonía como una metáfora para lo que pasa a nivel global. Elian me ha contestado, no es una metáfora, es la realidad. Cosa que es cierta. Pero entonces te hago una pregunta. Debemos tomar esas comunidades que también las veo tan débiles, como decía Fernando al principio, como nosotros aquí, pero debemos tomar esas comunidades como un ejemplo, como todavía nos pueden enseñar por dónde debemos caminar para esa lucha que decías del colectivo. Aquí nadie sale por sí solo, tenemos que salir entre todos. Podemos tomar ejemplos de las poblaciones indígenas que han padecido mucho más pues eso, ¿no? el destrozo de la naturaleza, o creemos que están tan débiles que no van a poder aportar nada. Bien, los pueblos indígenas amazónicos se están manteniendo vivos desde hace 5 siglos. Eduardo Freire de Castro, antropólogo, que incluso estuvo por aquí, en Barcelona, dijo algo que es muy, muy correcto y preciso, ¿no? Dice, los pueblos indígenas vivieron el fin del mundo en 1500, cuando llegaron los invasores europeos, y siguen vivos hasta la fecha. Y puede ser que a pesar de todo lo que hicimos contra sus cuerpos, nos podrán enseñar a vivir después del fin del mundo. El Amazonas, como acaba de decir Rafa, donde nosotros vivimos, hemos vivido varias situaciones que realmente necesitan un estudio mucho más amplio.
Hemos vivido situaciones en las que, bueno, por culpa de la imposición de la hidroeléctrica Belomonte, cuya construcción empezó en 2011 y se concluyó en 2015, pues durante ese periodo de 5 años de la construcción de la hidroeléctrica, todo el medio ambiente se vio absolutamente transformado. Yo seguí todo eso desde muy cerca. A la gente se le arrancó de sus territorios. Las islas del río se quemaron, sus casas se incendiaron, perdieron su identidad, se empobrecieron en los suburbios de Altamira y empezaron a surgir enfermedades que nunca antes se produjeron. Los indígenas empezaron a morirse por tuberculosis, por hipertensión, por depresión, entre muchas otras enfermedades que fueron surgiendo. Esa población, que era una población sana, porque vivía en su territorio. Como vivía en la selva, siendo ellos mismos también selva, cuando se arrancó de su territorio, sufrieron esas enfermedades. A principios del año 2020, tal vez un poco antes del primer caso de pandemia que sufrimos en nuestra región, en el primer caso de COVID que tuvimos en la región, en esa fase de repente se dieron muchos suicidios de niños y adolescentes. En un solo día hubo 5 intentos de suicidio. Y los especialistas en salud mental se dieron cuenta, pues, que la responsable principal era precisamente esa transformación del medio ambiente y de la vida, cómo precisamente todo se había visto agravado por culpa de la construcción de la hidroeléctrica. Porque aquellos adolescentes que se querían suicidar eran los niños que habían visto cómo todo se transformó radicalmente. Se dieron cuenta que los niños nunca fueron escuchados, se vieron también cómo estaban sus padres, cómo aumentó el nivel de alcoholismo, la violencia, cómo se perdió radicalmente la identidad y la manera de vivir en ese lugar y pasaron a desear suicidarse, ¿no? Eso tiene que estudiarse mucho mejor, yo creo, porque cuando empezamos a ahondar profundamente en el tema, pues nos dimos cuenta, bueno, que surgió el COVID y ya saben lo que pasó, ¿no? Brasil, más de 700.000 fallecidos por culpa del COVID. Así que es eso lo que pasa. Si tomamos un caso muy impactante, de hecho en Sumauma, nuestra organización, lo que queremos crear es periodistas selva, integrados, crear un nuevo periodismo para explicar desde la selva y a partir de ella lo que está pasando. Esta semana precisamente tuve que enviar a uno de nuestros periodistas selva, que es un indígena de 19 años, del pueblo de los Shipaya. Pues este chico de 19 años que vive en la más profunda de las selvas, bueno, le tuve que decir, oye, vuélvete para casa porque, bueno, está sufriendo una crisis de asma terrible en la ciudad, en Altamira, un nivel radicalmente peligroso. Eso es lo que le pasa cuando va a la ciudad. Sufre asma y ahora va a empezar la estación de los incendios y no va a poder sobrevivir al humo porque, bueno, ahora pasamos días y días con una humareda terrible, hasta tal punto que las placas solares no funcionan porque los rayos del sol no cruzan el humo, ¿verdad? Este es el nivel de polución que estamos sufriendo durante este periodo de sequía, que se ha transformado en periodo de incendios. Simplemente para recordar, ¿no?, cómo esta salida que promulgo a nivel colectivo, hasta qué punto es necesario. Todos los intentos de suicidio se consiguieron evitar y la cantidad de fallecidos no aumentó porque finalmente las madres, cuando la hidroeléctrica hizo que estallase la violencia en Altamira, como ha dicho Rafa, se creó un grupo de madres para todos aquellos niños, ¿no?, que estuvieron completamente inmersos en esa violencia. Entonces, esas madres también de esos niños que fueron asesinados y que fueron víctimas de la violencia crearon un grupo para detectar
los mensajes de suicidio y entonces en las redes sociales podían ir directamente a la casa de ese niño que quería suicidar y así podían impedir, ¿no?, ese suicidio que se produjera. Así que gracias al trabajo de la comunidad se pudo evitar también esos suicidios y también se pudieron evitar muchas muertes por COVID porque pudieron seguir conectadas y seguir trabajando colectivamente para salvarse. Mahoma. Un primer paso para significarse es apoyar a Sumauma. Sumauma es una plataforma de periodismo de las historias que ocurren en el Amazonas. Está en castellano, en portugués y en inglés. Y es una maravillosa plataforma para entender cómo está cambiando todo este escenario, ¿no? Vamos a tener... Sumauma. Vamos a tener que ir acabando porque tenemos el documental y tenemos que acabar a las 8:30 en punto y por lo tanto nos quedan aproximadamente unos 6 minutos. Yo no sé si hay alguien que se muere por hacer una pregunta, le dejaré que levante ya la mano. Si no, yo sí que os lanzaría una pregunta porque hemos estado hablando... hemos visto bien claramente que todo esto tiene unas consecuencias en la salud tremendas. Hablábamos de, ¿habrá una próxima pandemia? Una de tus imágenes era, bueno, nadie duda de que habrá, lo que pasa es que hasta qué punto va a estar influida también por el cambio climático esa nueva pandemia, ¿no? Porque va a potenciar todos los efectos de todo esto, ¿no? Pero a mí sí me gustaría plantearos una cosa. Hemos hablado de las nuevas tendencias, ¿no? Me parece que era Jonathan el que decía, tenemos un movimiento más radical de extrema derecha, porque también hay más miedo, porque también hay más... todo es más extremo, ¿no?, incluido el clima. Estamos hablando de... En estos momentos tenemos un gobierno americano, como es, estamos hablando de Bolsonaro, estamos hablando de Erdogan, estamos hablando de Putin, etcétera. Pero también estamos hablando en Europa de más dinero para rearme, pero en cambio no sabemos si tanto para cambio climático o no va a haber tanto para cambio climático. Y yo lo llevaría incluso más allá. ¿Quiénes son nuestros principales objetivos? ¿Estos dirigentes o la sociedad en general que se ha instalado en una cultura donde parece que el cambio es imposible? Yo os lo lanzo a los tres y a partir de ahí cerraremos, a no ser que haya alguna pregunta urgente de la gente. Podéis contestar en el orden que queráis. Bueno, yo creo que la actitud mesiánica es característica también de estos momentos, ¿no? De cuando la sociedad llega, la civilización llega a un momento de asomarse al colapso, la gente le da miedo. Los populismos son un síntoma, como decía, alguien que dice una sandez, pero la dice con mucha vehemencia, pues hay mucha gente que desea creer que eso es la salida. 43% de los jóvenes del mundo apoyarían una dictadura militar, ¿no? Y hay que entenderlo, hay que entender que pues los jóvenes ven la mitad del planeta, más o menos, aproximadamente el 47% de la Tierra se ha destruido por 3 generaciones y ahora tienen menos planeta, menos futuro y lo que muchas veces buscan cuando ya no ven salida es una dictadura, una forma autocrática y el sacrificio en pérdidas, digamos, de derechos humanos y de valores se pone en la balanza y dicen no, pero prefiero seguridad. Esa seguridad falsa de los tiempos que corren es un síntoma de una sociedad. Yo en lo que trabajo básicamente es intentar hacer un atajo a la historia y pasar de esa fase de debilidad de la gente causada por demasiado tiempo de bonanza, ir a otra fase de gente fuerte sin haber pasado por todos los colapsos que te hacen fuerte, cuando ser fuerte es la única opción. Y lo podemos hacer, tenemos una globalización, una tecnología, un conocimiento de muchas disciplinas que nos permitirían sortear esa situación, pero es solo uno de los escenarios. Hablabas precisamente de eso, ¿no? De generar resistencia, de buscar. Y el otro día, hablando también con vosotros, decíais, es que la esperanza está en la lucha, no está en frenar el cambio, está en la lucha, ¿no? Exacto. Entonces me gustaría saber un poquito cómo lo veis vosotros, si nos dirigimos más a la sociedad, nos dirigimos más a todos estos políticos que están haciendo unas políticas completamente, pues eso, ¿no? Abrumadoramente terribles contra las poblaciones y contra el planeta en sí mismo, ¿no? Bom, eu acho que Considero que la extrema derecha, parte de su éxito lo tiene porque actualmente, ante un momento de futuro tan incierto, la extrema derecha promete un pasado que nunca existió. Es decir,
un pasado sin conflictos, donde los negros aceptaban el papel de ser subalternos, las mujeres obedecían, todo el mundo sabía cuál era su lugar y ya está. Pero sabemos que ese pasado nunca existió. De hecho, este pasado solo existió a costa de exterminios. Pero ese es el pasado que promete la extrema derecha. Para una población que a veces no siente, y cada vez más siente, precisamente cómo el suelo tiembla por debajo de sus pies, donde no hay nada estable. Así que considero, yo escribí en mi libro, de hecho he escrito muchos artículos y he hablado muchas veces, yo y John precisamente nos une esta idea. Creemos que la esperanza está súper valorada. La esperanza se está convirtiendo en una mercancía, como la felicidad hace algunos años atrás, ¿no? Llegábamos a las bibliotecas, librerías y veíamos 5 lecciones para ser feliz. Está pasando lo mismo con el tema de la esperanza, como pasó con los libros de autoayuda. Lo que necesitamos es querer vivir. Parece algo muy obvio, y en cierta medida lo es. Pero si pensamos que hay millones y millones de personas cuyas vidas están siendo amenazadas, están precisamente dirigidos a la extinción, incluso diría de aquí a 50 años, como hemos visto en Valencia aquí. Si nos damos cuenta, ¿no?, que esa población es consciente de que está siendo amenazada y que puede llegar a ser extinguida y no se mueve, bueno, tal vez podríamos afirmar que la gente ha olvidado querer vivir. Hemos olvidado querer vivir. Yo creo que uno de los instrumentos más importantes, volviendo a las palabras de John, es precisamente el instrumento de la resistencia, de la producción de la resistencia a través de la imaginación. Un ejemplo. Durante la pandemia, yo y un grupo de activistas estuvimos completamente estupefactos, llenos de miedo. Ya se estaba hablando de la nueva normalidad, como si antes de la pandemia estuviésemos viviendo en algo que, bueno, se podría asimilar como algo normal. Para nada, ¿verdad? Pero antes de eso creamos un movimiento global que se llamaba Liberar el Futuro, Liberci u Futuro. Fue un movimiento que invitó a las personas para que imaginaran lo que tenía que cambiar y cómo quería vivir la gente después de la pandemia. Y en Internet creamos un catálogo de vídeos, de personas muy distintas, de todo tipo, que gracias a su imaginación pues proyectaban lo que querían en el futuro. Y la imaginación es una fuerza muy potente. Yo creo que el camino que me llevó a crear Suma Oma junto con John fue precisamente el camino que me llevó a imaginar Suma Uma. Pudimos imaginar una plataforma de periodismo en la selva, capaz de formar a periodistas selva, para crear un nuevo lenguaje, para reivindicar una manera de existir sin disasociarnos de la naturaleza. Suma Uma es el resultado de la imaginación. La imaginación es una fuerza extraordinariamente poderosa. Y hoy ya estamos trabajando también inclusive con los sueños. Tenemos círculos de sueños, ¿sabéis? Los indígenas, cuando un indígena está en ese círculo de los sueños, él nunca dice yo soñé, no, dice nosotros soñamos en ese círculo, porque la vida es algo colectivo y muchos pueblos indígenas, cuando se despiertan por la mañana, tienen una reunión en círculo para hablar de sus sueños, porque los sueños son sueños colectivos, porque los sueños están interconectados, el sueño de uno con el otro, y esos sueños son mensajes, son reflexiones potentes sobre la vida. Empezamos nosotros también a soñar colectivamente. Empezamos a soñar junto con las personas que forman parte de Suma Uma, con esas personas que se están creando dentro de nuestra comunidad. Hay que trasladarlo también hacia afuera. Jonathan, you want to say a final word? Jonathan, ¿quisieras decir alguna cosa rápida? Sí, seré muy breve. Muchas gracias. Pues bien,
James Lovelock, perdonadme, Lovelock empezó contra una empresa petrolífera. Él desarrolló la empresa, digamos, la teoría Gaia, cuando trabajaba en una empresa petrolífera. Y esto es algo que me chocó. Sucedió algo sorprendente. En su base, que alguien en su base pueda convertirse en la persona conocida como un gurú de las ideas medioambientales. A finales de los años 80 y principios de los años 90, ese periodo maravilloso en que hubo mucha conciencia planetaria, Lovelock presentó su teoría y dijo, o la cambió y dijo, Gaia realmente es geofisiología, es medicina planetaria. Y yo creo que necesitamos construir sistemas con esto en mente, con el sentido de que nuestro cuerpo humano está íntimamente conectado con un cuerpo planetario y que tenemos que construir un sistema que no te recompense solamente en términos de lo que puedes acumular, sino si puedes hacer que este clima-cuerpo sea más saludable o menos saludable. Y esta es la base de su teoría. Es esta parte interdependiente de trabajar conjuntamente para mantener, en el caso del cuerpo, nuestra temperatura corporal, los niveles de sal correctos en nuestro cuerpo y todo el resto. Simplemente en un estado de equilibrio. Tenemos que encontrar ese sistema, tenemos que encontrar una manera a nivel político, a nivel económico, para recompensar a las personas por fortalecer la salud planetaria. Y yo creo que existen maneras de hacerlo. La gente buscan algún tipo de moneda o de sistema monetario para animar a la gente y para estimularles a hacerlo. O sea que esta es una respuesta muy amplia, Pensar imaginativamente a nivel planetario, porque todos y todas tenemos ese derecho. Pero otra cosa que diría yo a nivel muy práctico es: todo el mundo puede hacer algo. Haz lo que hace siempre y haz un poquito más. Muchas gracias, Jonathan. Obrigado, Elian. Se acaba el documental. Si quieres nos la pasa y la haremos, pero es que va a ser imposible ahora mismo poder la respuesta a eso. Iván Zaínos, hemos preparado un documental sobre la Amazonía boliviana, no la brasileña, y un poco el ecosistema de vida. O sea que Iván Zaínos nos va a explicar en 2 minutos exactamente y nosotros nos bajamos abajo porque la explicación está en el mismo documental. Gracias, Iván, y perdona que nos hemos comido una parte de tu tiempo. Y gracias a vosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Iván Zaínos, como han comentado. Soy el director del documental que van a poder ver ahora. En 2 minutos es un poco breve poder explicarlo, pero desde ya os digo que cuando acabe el documental, si tenéis preguntas, cuestiones, comentarios, voy a estar por aquí. El documental trata sobre la Amazonía boliviana. Es un territorio en el que yo trabajo desde hace ya casi 15 años y como documentalista hace ya casi 8. Para resumiros, yo he estado aquí anotando unas cositas que se han estado hablando ahora por los otros ponentes. Algunas palabras, han hablado de devastación, han hablado de vida, han hablado de lucha, de resistencia, de sueños, de futuro, de lo local, de lo planetario. Yo os quería decir que yo he tenido la fortuna de conocer a una familia y a un personaje como Don Benjamín, que es el título que da la obra, que de alguna forma aglutina eso. Es una persona que, como podréis ver, es un ejemplo de resistencia en un territorio amenazado. Y lo que sí que os quería decir es que yo hice el documental este hace 2 años, sigo en contacto con él y, desgraciadamente, lo que vais a ver se repite con una frecuencia cíclica realmente pasmosa y asustadora, ¿no? Es muy difícil describir lo que se siente cuando estás en la Amazonía y en la época de fuegos. Comentaban antes había una época de lluvias, una época seca, ahora tenemos época de fuegos periódicamente. En los días así, yo recuerdo la sensación básicamente de estar en el cielo
y estar en el infierno a la misma vez. De estar en el cielo porque la belleza, la fauna, la flora, la energía que hay la puedes ver, pero se puede transformar en un clic y lo que llega es directamente el infierno. Cuando llegan estos fuegos se pierden muchas cosas. Evidentemente se pierden ecosistemas, se pierde vida, se pierde mucha belleza, muchísima belleza, se pierde mucha cultura. Veréis que hay unos homenajes aquí en el documental a esos aspectos culturales también. Y se pierde mucho amor, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de la vida, pero es eso, la gente está obligada, forzada, a veces a tener que renunciar al amor que tienen por su tierra, por el lugar que al final les da todo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está aquí en el docu. Yo no voy a hacer más spoilers porque si no va a perder la gracia, y agradeceros muchísimo y, como os digo, después si queréis comentar algo, a disposición. Gracias.